El Señor nuestro Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y la tierra fuera formada, antes que el mundo fuera asentado. Él era Dios y no hay Dios alguno fuera de Él. Nosotros somos el pueblo de quien Él es el pastor, el rebaño que su mano guía. A nuestro Dios sea la gloria por siempre. Amén. Padre, a pesar de nuestras diferencias, nos hemos reunido aquí esta mañana, unidos por el sutil lazo de la palabra, unidos por un mismo deseo, saciar nuestra sed de ti. Nuestros orígenes son diferentes, nuestras comprensiones y talantes nos separan, pero estamos unidos en un mismo camino, unidos por la llamada del mismo Señor. Tú nos has llamado y nos hemos congregado. En tu presencia estamos. Te dirigimos nuestra oración y nuestra alabanza, Padre. Que podamos, por medio de tu Espíritu, escuchar tu voz en esta mañana. Padre, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayuda a esta comunidad a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nuestro camino esté junto a ti. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañe, y libéranos de todo aquello que impida nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté siempre donde crecen nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. This is
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún no estáis en vuestros pecados. Pero nosotros sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él, pues Cristo, al morir, murió de una vez por siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por tanto, no dejéis que el pecado siga dominando vuestro cuerpo, y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguéis vuestro cuerpo al pecado como instrumentos para hacer el mal. Al contrario, entregaos a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entregadle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. Así, el pecado no tendrá poder sobre vosotros, pues ya no estáis sometidos a la ley, sino a la bondad de Dios. Los discípulos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pero, ¿cómo podéis atribuiros mérito alguno si soportáis que os maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufrís por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para eso fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por vosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Antes erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Ciertamente os aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Dios nos capacite para entender su palabra y que ésta nos guíe por el camino de vida. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, yo soy. Así refiere Jesús a sí mismo la explicación de la alegoría del pastor y del rebaño. Para los judíos religiosos, esas palabras, yo soy, tenían que chirriar en su mente, ya que era innegable la referencia que hacían al relato de la zarza ardiente en la que Dios se presenta a Moisés, relato que encontramos en el libro del Éxodo. En ese relato, a la pregunta de Moisés de ¿quién le está hablando desde la zarza?, Dios responde, yo soy el que es. Una de las muchas posibles traducciones, ya que admite otras variantes, como yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o incluso yo soy el que siempre ha sido. Ante la duda que generó en los judíos la sanación del ciego de nacimiento, el contexto en el que el relato alegórico de Juan se inserta y que viene reflejado en el interrogatorio al que el Sanedrín sometió al ciego sanado, Jesús responde con yo soy, como Dios respondió a Moisés desde la zarza. Yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy el pastor. Todo este relato de la alegoría del pastor y del rebaño se enmarca en la discusión generada entre los judíos fariseos, como hemos dicho antes. A consecuencia de la sanación en sábado del ciego de nacimiento, relatada en el capítulo 9 de este Evangelio de Juan, se produjo una seria división entre los fariseos. ¿Era Jesús un hombre de Dios o no? Sin embargo, a nadie pareció importarle la situación del ciego. Un hombre que comenzó excomulgado, es decir, apartado de la comunión del pueblo, excomulgado por su ceguera, muestra irrefutable para los fariseos y para muchos de los ciudadanos judíos de la condición de pecador de ese hombre, y que terminó excomulgado de nuevo, esta vez por ver y cuestionar la sabiduría de unos fariseos que no supieron reconocer en Jesús, su benefactor, al enviado de Dios para la restauración y el perdón. Era difícil, ciertamente difícil, casi diría que imposible, para los fariseos aceptar que aquel hombre ciego que ellos habían rechazado por su condición pecadora fuera ahora admitido en la comunión del pueblo, reconociendo así su liberación del poder del pecado. Si este hombre, por la sola acción de Jesús, con su palabra y su gesto, quedaba libre del pecado y declarado libre de la condición de pecador, ¿en qué posición quedaban ellos y sus exigencias del cumplimiento de la ley? Todo el poder de los fariseos y su supuesta superioridad moral se quedaría en nada. Además, no olvidemos, Jesús obró el milagro en sábado, rompiendo de esta manera la interpretación que los fariseos hacían del mandamiento
sabático. ¿Quién era, pues, este hombre? ¿Quién era quien así actuaba? La respuesta de Jesús a esa pregunta es una alegoría. Conviene no confundir la alegoría con la parábola. La parábola, es usada por los evangelios sinópticos, mientras que la mayoría de especialistas afirman que en el Evangelio de Juan no encontramos ninguna parábola, excepto quizás el relato de la mujer que va a dar a luz llena de angustia porque ha llegado la hora, pero que luego la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser humano le hace olvidar el sufrimiento pasado. Para mí parece claro que este breve relato tampoco es una parábola. ¿Por qué? Porque la parábola consiste en una historia más o menos compleja que se extrae de la realidad cotidiana, pero que se resuelve de una manera sorprendente, mostrando así la paradoja de los valores del reino y los imperantes en este mundo. La parábola siempre encierra un elemento de sorpresa y contraste que provoca el debate y destapa las grandes diferencias entre el mundo propuesto y vivido por Jesús con el mundo en el que nosotros vivimos. Por ello, en las parábolas, quizá con la única excepción de la llamada parábola del sembrador, los elementos del relato no admiten ser identificados uno a uno con las personas de la realidad o con las situaciones y acontecimientos de la realidad. Pongamos un ejemplo. En la parábola llamada de los talentos, no se puede decir que Dios es el amo que reparte los talentos y que los que reciben 1, 2 o 5 son las distintas clases de creyentes según su fidelidad. En la parábola, la enseñanza, que puede ser una o varias, está en cómo se resuelve la historia, siempre de manera sorpresiva. Y las comparaciones no serían tanto referidas a las personas de la historia como a sus actitudes y manera de proceder en la situación. Así, en la parábola de los talentos referida, la enseñanza no es otra que el ahínco que debe tener cada ser humano para responder por aquello que Dios le ha dado por el mero hecho de haber sido objeto de la donación de los favores de Dios. Y que la recompensa obtenida no está tanto en proporción al rendimiento, es decir, que no será una recompensa medida por el rendimiento, sino por la fidelidad con que se ha sido usado el don y la fidelidad con que se ha vivido. Así, los que ponen en juego los dones recibidos obtienen recompensa la misma a todos. Y el que esconde y encierra el talento, el que su actitud niega lo que Dios le ha dado, es entonces el reprobado. En la alegoría no es así. En la alegoría, en cambio, se está hablando de una historia totalmente normal, una historia absolutamente cotidiana y que se desarrolla día a día en la vida normal. Una historia que se desarrolla y se resuelve totalmente conforme a la realidad, sin sorpresas. En este caso, las personas o situaciones
retratadas en el relato sí se corresponden con personas o situaciones de la realidad comparada. Y el hecho relatado puede ser entendido como la representación simbólica de una situación que se quiere explicar. En el caso expuesto de la mujer que da a luz, la historia que relata es así en todos los casos en los que una mujer afronta el nacimiento de un hijo o hija, donde el hecho, la alegría de la nueva vida apaga el sufrimiento para llegar a él. Y así, el momento del parto y su resolución alegre es tomado como una alegoría de la nueva vida que Cristo nos da, por la que merece la pena pasar todas las penurias que debamos afrontar. Juan 10, que hemos leído hoy, es una alegoría en la que Jesús se identifica a sí mismo como una puerta. Él es la puerta que da acceso al milagro salvífico del perdón y de la comunión con Dios, al milagro salvífico de la restauración de la persona. Él es la puerta, el acceso, y en él el ser humano encuentra salvación, seguridad y protección. Jesús es la puerta que franquea el paso a una nueva relación con Dios, donde no cabe la maquinación por cuestiones doctrinales, o por razones de diferencias culturales, o por una diferente vivencia de la afectividad. Una nueva relación con Dios, que se ofrece una vida digna e íntegra, acogedora y restauradora. Toda puerta cumple una doble función. Por un lado, deja pasar al interior protegido de la casa. En el caso de la alegoría de Juan, permite el paso al interior del redil, donde hay protección, seguridad y tranquilidad, donde no hay alimañas ni depredadores. Al mismo tiempo, permite salir para cumplir aquello que ha de hacerse y es necesario hacer. Permite la salida para seguir al pastor a un mundo a veces díscolo y agresivo, siempre inquietante y provocador, ofreciéndonos la seguridad de que, siguiéndole a él, al buen pastor, seremos conducidos de nuevo al redil, al lugar de la seguridad y la protección, que siempre seguirá dispuesto a acogernos y a brindarnos la seguridad y el descanso. Pero la puerta tiene también como finalidad la de cerrar e impedir el paso a todo aquel o aquello que quiera perturbar la paz y la tranquilidad del interior. Impedir el paso a quienes tienen como meta la agresión y la rapiña. Jesús es la puerta que permite la entrada al caído e impide la entrada a quien le quiere hacer caer. Jesús es la puerta que se abre a quien es rechazado y se cierra a quienes provocan las situaciones de rechazo. Jesús es la puerta que se abre al ciego que quiere ver y que recibe la vista con alegría y esperanza, pero también es la puerta que se cierra al paso de los fariseos, que se regodeaban de sus propias interpretaciones y dictaban sentencias que rechazaban a otros y provocaban dolor y vivencias de muerte. Él, Jesús, es la puerta
que nos abre la entrada al redil y es el pastor que nos conduce y nos guarda, nos guía fuera de él. ¿Y quiénes son en esta alegoría los ladrones y salteadores? Aquellos que pretenden hacerse con el control del rebaño para obtener de él su propio beneficio, para sustentar su propio prestigio y poder, para satisfacer sus propias ansias de notoriedad y de fama, para ocupar el lugar de Dios y ser ellos los dueños de vidas y destinos, los raptores de esperanzas y sueños. Y como tales personas no pueden pasar por la puerta porque no son los pastores del rebaño, pretenden siempre asaltar el redil saltando muros y abriendo otras puertas que les puedan flanquear el paso. Pero no hay otra puerta que la del amor entregado que Jesús encarna. No hay otra puerta que la de la aceptación del diferente y recibirlo como hermano y hermana, aunque no se comprenda su modo de vida, porque es aceptado sin juicios y sin displicencia. No hay otra puerta que la entrega a los demás por encima de uno mismo. Y todo aquel que quiera que entremos por otra puerta que no sea la de Jesús, querrá introducirnos en otro redil donde no podremos vivir en la libertad con que Dios nos hizo libres, donde la paz será un sueño nunca alcanzable, porque nunca nos sentiremos dignos de alcanzarla. Nos llevará a un redil con apariencia de comodidad e incluso de una gran modernidad, pero sustentado en las divisiones, en las contiendas, en la supremacía de unos sobre otros. Un redil donde la intranquilidad, la desolación y la desesperanza son los pilares sobre los que se sustenta el bienestar de unos muy pocos. Pero no tengamos temor, hermanas, hermanos. No tengamos temor, porque Jesús es la puerta, la única puerta. Y es también el buen pastor. Él nos conoce y nosotros conocemos su voz. Una voz que nos llama por nuestro nombre. Una voz que nos guía con firmeza y amor, como hemos cantado anteriormente. Una voz que nos llama y nos dice: venid a mí y encontraréis vida, como cantaremos seguidamente. Sigamos la voz del buen pastor. Entremos por la puerta que es Él, y vida y paz encontraremos por y para siempre. Amén.
Creemos en Dios, Creador eterno, que con su palabra genera la vida, conforma a los pueblos y hace alianza con los seres humanos de todas las culturas. Creemos en Dios hecho carne en Jesús de Nazaret, Hijo de María, quien nos mostró la llegada de ese reino semejante a un grano de mostaza, y fue fiel a este proyecto hasta las últimas consecuencias. Nos enseñó que el mayor es el que sirve, que los postreros serán primeros, que todos somos importantes y que la última palabra la tiene el servicio y el amor. Él nos reveló la comunión con el Padre por medio de la oración y nos declaró que nunca más estaríamos solos, que moraría en nosotros el Espíritu de verdad. Por eso fue juzgado, sufrió muerte de cruz, pero al tercer día resucitó y nos reconcilió con el Padre al vencer la muerte. Creemos en Dios Espíritu, fuego que nos rodea, que irrumpe en la historia y nos calienta el alma, nos humaniza, nos provoca pasión por la justicia, nos ata a la tierra y los unos a los otros sin las barreras de las razas, los sexos o las condiciones de la economía. Creemos en la esperanza y por ello soñamos y tenemos visiones. Amén. Como parte de nuestro culto, de nuestra adoración y de la vivencia de la fe, presentamos nuestras ofrendas. Nuestra Iglesia no es una asociación que reciba subvenciones del Estado o patrocinio de alguna empresa. Nuestra Iglesia depende únicamente de las aportaciones de los fieles, de las aportaciones de sus miembros. Pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos, como toda familia o todo grupo. Si te sientes solidario con nuestra labor y quieres ayudarnos a dar alimento al que no tiene, vestido al que carece de él, si quieres ayudarnos a llevar la palabra y el gesto que comunica esperanza y muestra el amor de Dios, puedes hacernos llegar tu ofrenda realizando un ingreso en la cuenta que aparece impresa y que encontrarás en los créditos de este vídeo. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con alegría y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu solidaridad y generosidad. Señor, te damos gracias porque, a pesar de nuestras grandes dificultades para comprender y comprometernos en tu camino, tu voz sigue dejándose oír en nuestro corazón. Gracias porque tu voz, llamándonos por nuestro nombre, rompe las ligaduras que nos atan
y quieren impedirnos el ir hacia ti. Gracias, Señor, porque tu llamada nos libera del miedo a una entrega total y nos comunica fuerzas para llevar a otros el mensaje de salvación. Dios nuestro, te pedimos por los que son sometidos al poder de las injusticias y del mal, por los que viven en realidades de muerte, por los que padecen cualquier tipo de dolor, en su cuerpo o en su alma. Te pedimos que puedan oír tu voz llamándoles a la vida y sientan la fuerza de la justicia, la paz, el amor y la verdad en sus vidas y en nuestro mundo. Amén. Y terminamos este tiempo de acción de gracias y de intercesión uniéndonos en la oración que aprendimos de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que en este tiempo de Pascua nos bendiga Dios Todopoderoso, que nos ha librado por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Danos, Señor, la alegría de descubrir tu camino en Jesucristo resucitado. Que el amor de Jesucristo, nuestra paz, nos acompañe y nos haga humildes y misericordiosos. Que su misericordia nos guarde en todo momento y nos conceda caminar con fe y alegría hacia la Pascua eterna. Amén.